Los aldeanos se mofaron cuando la viuda del rancho dio cobijo a aquel vagabundo famélico casi moribundo, con la piel curtida por el sol y sin posesiones. Pero cuando los hombres del ferrocarril aparecieron con sus armas y documentos falsificados, fue ese mismo vaquero apostado en su tejado quien les plantó cara. Sus acciones posteriores no solo estremecieron al oeste, sino que lo transformaron por completo. Antes de seguir con la historia, permítenos saber desde dónde nos acompañas. El viento de Wyoming levantaba remolinos de polvo en el patio como granos de arena, en un reloj invisible, acumulándose contra los postes de la valla y las ruedas del carromato abandonado. Margaret Rowe permanecía en el porche de su casa protegiéndose los ojos del sol de la mañana, con la mano mientras observaba la silueta inmóvil junto a su granero. El desconocido estaba tendido de lado sobre la tierra reseca con una pierna doblada bajo su cuerpo y los brazos aferrando algo contra su pecho, como si fuera su último tesoro en este mundo. Maggie había visto muchos vagabundos antes. Tras la sequía del año anterior y los posteriores robos de ganado, los hombres desesperados cruzaban Ash Hollow con más frecuencia que las lluvias. Pero este era distinto. No había intentado entrar por la fuerza al granero ni hurgar entre sus pertenencias. Simplemente se había acurrucado junto al muro norte, como un animal herido en busca de refugio. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», la voz de Tobey la sobresaltó. Su hijo de 11 años había aparecido a su lado tan sigilosamente como un apache, una habilidad que le provocaba tanto orgullo como inquietud. «No lo sé, mi amor. Quédate aquí». Maggie descendió los escalones del porche sintiendo el peso reconfortante del revólver de su difunto esposo en su cadera. Thomas siempre le había advertido que Wyoming no tenía piedad con los débiles, y 3 años de viudez le habían demostrado cuánta razón tenía. Pero también le había enseñado que la supervivencia a veces dependía de distinguir cuándo mostrar misericordia y cuándo empuñar el hierro. El forastero permaneció inmóvil mientras ella se aproximaba, aunque Maggie estaba segura de que sus pasos resonaban en el silencio. Al acercarse lo suficiente distinguió lo que el hombre sostenía contra sí, una silla de montar deteriorada con el cuero agrietado y las correas destrozadas. A su costado semienterrada en el polvo, yacía una carta arrugada. «Señor», su voz atravesó la quietud del amanecer, «que ahora está usted en propiedad privada». Con movimientos pausados como si cada uno le exigiera un esfuerzo sobrehumano, el hombre alzó la mirada. Los ojos que encontraron los suyos eran de un azul desgastado reminiscentes del cielo estival tras una tormenta. Su rostro demacrado mostraba pómulos pronunciados bajo una piel curtida por el sol, y una barba incipiente cubría su mandíbula definida. Pero lo que más la impactó fue la serenidad en aquella mirada, una calma que revelaba experiencias imposibles de olvidar. Señora se incorporó despacio manteniéndose en cuclillas. «Le ruego me disculpe». No pretendía importunar. Su voz era profunda, áspera por la sed, pero cortés. Maggie observó que evitaba ponerse completamente de pie, un gesto de deferencia que la desconcertó. La mayoría de los vagabundos que cruzaban su rancho eran toscos demandantes o demasiado soberbios para mostrar respeto ante una mujer. «¿Desde cuándo está aquí?», inquirió. «Llegué anoche, señora, pasada la medianoche. Noté las luces encendidas y...». Hizo una pausa dirigiendo su mirada hacia el granero. «Su tejado necesita arreglos. Pensé que quizás podría ofrecerle mi trabajo a cambio de alimento». Maggie siguió su mirada hacia el granero. La tormenta de la semana anterior había desprendido varios tablones del techo, dejando un hueco que había estado postergando reparar. Carecía de recursos para contratar ayuda y aunque sabía manejar las herramientas, la altura le provocaba vértigo. «¿Tiene experiencia en carpintería?», preguntó examinando sus manos. Estaban ásperas pero limpias las manos de un hombre acostumbrado al trabajo duro. «Algo sí, señora. He reparado varios tejados en mi vida». «¿Cuál es su nombre?», hubo una pausa casi imperceptible. «Cass. Cass Grady». «Señor Grady, ¿hace cuánto que no come?». Su mirada se desvió hacia el suelo polvoriento. «Ha pasado tiempo, señora». Maggie sintió que algo se removía en su interior. Era esa antigua compasión que había intentado endurecer desde la muerte de Thomas.
Ash Hollow no era lugar para corazones sensibles, pero tampoco era sitio para permitir que un hombre muriera de hambre en su propiedad, cuando podía tenderle una mano. Mamá Tobe había desobedecido sus instrucciones y se había aproximado, sus ojos brillando con curiosidad ante el desconocido. ¿Quién es el señor Grady Tobe? Dice que puede arreglar nuestro tejado. Cass miró al pequeño y Maggie notó cómo su expresión se suavizaba. Buenos días, muchacho. Buenos días, señor. Desde su silla de montar, Toby señaló el cuero deteriorado. Lo era. Cass acarició el pomo agrietado. Hemos conocido tiempos mejores. Y su caballo Tob, le advirtió Maggie, pero Cass alzó una mano. No se preocupe, señora. Se dirigió al niño. Mi caballo falleció hace 2 días. Cólico. Son cosas que pasan. La sencillez de su respuesta sin rastro de autocompasión impresionó a Maggie. Había conocido hombres que se lamentaban durante horas por nimiedades, pero este hombre había perdido su medio de transporte y lo mencionaba como quien habla del tiempo. Señor Grady, la reparación del tejado llevará casi todo el día. Le ofrezco desayuno, almuerzo y cena por el trabajo y un lugar para dormir en el granero si lo necesita. Es muy amable, señora. Acepto. Maggie Rowe extendió su mano. Cass se incorporó finalmente revelando una altura considerable, y tomó su mano con delicadeza como si fuera algo precioso. Su apretón fue firme, pero breve. Señora Rowe, es un verdadero honor. Tove, ve al cobertizo y trae las herramientas de tu padre. Señor Grady. ¿Desea asearse antes del desayuno? Sí, señora, se lo agradecería mucho. El pozo está por allá, encontrará jabón en el borde. Tove le indicará dónde están las herramientas cuando termine. Mientras Cass se encaminaba hacia el pozo, Maggie observó su manera de andar. Notó una sutil cojera en su pierna izquierda casi imperceptible pero presente. También percibió cómo sus ojos recorrían el rancho. No con la mirada ambiciosa de quien busca algo que hurtar, sino con el ojo experto de alguien que comprende la tierra y el esfuerzo necesario para mantenerla. En la cocina, mientras preparaba el café y freía el tocino, Maggie meditó sobre su decisión. Thomas siempre le había aconsejado confiar en su intuición sobre las personas, y su instinto le susurraba que Cass Grady era diferente. Había algo en él, una dignidad silenciosa que permanecía intacta, a pesar de sus evidentes dificultades. Toby volvió corriendo con los ojos resplandecientes de entusiasmo. Mamá dice que puede enseñarme sobre caballos. Puedo ayudarle con el tejado. Puedes ayudar desde el suelo. Nada de subirse al tejado. Pero mamá, nada de subirse al tejado, Tobías. El uso de su nombre completo calmó al niño, aunque Maggie sabía que ya estaba maquinando cómo persuadirla más tarde. Cass regresó aseado con el cabello húmedo peinado hacia atrás y el rostro limpio. El agua había revelado lo demacrado de su semblante, pero también había dejado ver rasgos que podrían haber sido nobles en mejores tiempos. Siéntese, señor Grady. El desayuno estará listo en un momento. Gracias, señora Rowe. Se acomodó en la mesa de la cocina manteniendo una postura erguida pese a su visible cansancio. Tiene un excelente rancho aquí. Era de mi esposo. Lo mantengo lo mejor que puedo. Puedo preguntar, falleció hace 3 años. Hubo un conflicto por derechos de agua con un rancho colindante. Cass inclinó la cabeza no con la curiosidad malsana que otros solían mostrar, sino con la comprensión de alguien que había presenciado demasiada violencia sin propósito. Lamento su pérdida. Gracias. Maggie colocó un plato ante él con huevos tocino y pan recién horneado. Observó cómo sus ojos se posaron en la comida con una intensidad que revelaba verdadera hambre, pero aguardó hasta que ella tomó asiento antes de coger su tenedor. Adelante, señor Grady. Le espera una jornada laboriosa. Lo contempló mientras comía, advirtiendo cómo tomaba bocados pequeños y masticaba pausadamente como si quisiera prolongar cada porción. Toby parloteaba sobre los caballos, el rancho y cualquier tema que se le ocurría, mientras Cass respondía con paciencia formulando preguntas que evidenciaban su genuina atención.
¿Ha trabajado antes con caballos, señor Grady?, inquirió Maggie. Sí, señora. Me crié en una granja en Virginia antes del conflicto. La guerra. Maggie hizo un cálculo mental. Cass aparentaba unos 40 años, quizás menos. Habría tenido edad suficiente para combatir y la juventud necesaria para cargar las cicatrices durante largo tiempo. ¿Qué bando?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta por su sutil acento sureño. El gris, señora. No había orgullo en sus palabras, tampoco vergüenza, solo la simple constatación de un hecho. Eso fue hace mucho tiempo, comentó ella finalmente. Sí, señora. Otra vida. Tras el desayuno, Cass inspeccionó los daños del tejado, mientras Tobe lo seguía cual cachorro entusiasta. Maggie los observaba desde el porche, notando cómo Cass señalaba distintas partes de la estructura, explicando con paciencia por qué algunas tablas requerían reemplazo y otras solo necesitaban refuerzo. Necesitará madera nueva para estas secciones, le informó a Maggie, pero puedo arreglármelas con lo del cobertizo para el resto. ¿Cuánto demorará? Si comienzo ahora debería terminar antes del anochecer. Quizás necesite mañana temprano para los últimos detalles. Mañana pensé que sería solo un día de trabajo. Podría ser, señora. Pero me gusta hacer las cosas correctamente. Si uno se toma la molestia de reparar algo, debe asegurarse de que perdure. Había algo en su manera de expresarlo que provocó que Maggie lo observara con más detenimiento. No se refería únicamente a la carpintería, sino a algo más profundo. Principios, quizás. O esperanza. Muy bien, señor Grady. Pero debo advertirle que no dispongo de muchos recursos para materiales extras. No se preocupe por gastos adicionales, señora. Puedo trabajar eficientemente con lo que tiene disponible. Y así dio inicio la labor. Cass ascendió al tejado con una destreza que revelaba años de experiencia, moviéndose cautelosamente pero sin titubeos. Sus manos trabajaban con precisión meticulosa, cada golpe de martillo exactamente donde debía estar. Tobe permanecía abajo, alcanzándole herramientas y bombardeándolo con preguntas incesantes. ¿Cómo sabe dónde clavar? ¿Por qué utiliza ese ángulo específico? ¿Podría enseñarme a hacerlo? Cass respondía con serenidad, descendiendo ocasionalmente para mostrarle a Tobe cómo sujetar una tabla o calcular una medida. Maggie se sorprendió a sí misma interrumpiendo sus tareas para observar cautivada por la paciencia que el hombre mostraba con su hijo. Conforme avanzaba el día, el trabajo progresaba con silenciosa eficiencia. Cass había encontrado su ritmo y el sonido constante de su martillo se transformó en la melodía de fondo del rancho. Maggie preparó el almuerzo y se lo llevó afuera, notando que Cass se había despojado de su camisa debido al calor del mediodía. Fue entonces cuando divisó la cicatriz. Se extendía por su espalda desde el hombro izquierdo hasta bajo la costilla derecha, una línea plateada sobre su piel bronceada. Una marca de sable reconoció habiendo visto suficientes en los veteranos que transitaban por Ash Hollow, pero esta era distinta, más profunda, más brutal que las observadas anteriormente. «Señor Grady, el almuerzo está servido», anunció desviando la mirada. «Gracias, señora. Bajaré en un momento». Cuando descendió, ya se había colocado nuevamente la camisa, pero Maggie no podía borrar aquella imagen de su mente. Esa cicatriz había estado a punto de acabar con su vida, demasiado cerca. Durante el almuerzo, Cass comía en silencio, dedicándose a su plato con la misma concentración que había mostrado durante el desayuno. Sin embargo, no dudaba en responder cuando Tobe le dirigía la palabra. Y Maggie observó que sus respuestas estaban cuidadosamente elaboradas para educar al muchacho, no simplemente para satisfacer su curiosidad. ¿Por qué el techo tiene esa inclinación?, inquirió Tobe. Es para que el agua fluya hacia abajo, en vez de estancarse. El agua acumulada puede arruinar cualquier tejado. ¿De dónde sacó ese conocimiento? Mi padre era carpintero. Me enseñó que todo trabajo merece hacerse con excelencia. ¿Dónde está su padre ahora? Un momento de silencio. Falleció en la guerra, pequeño. Luchaba en el mismo bando que usted, así es. Lo echa de menos cada día que pasa. La sinceridad de su respuesta provocó una conmoción en el pecho de Maggie.
Este hombre había sufrido pérdidas similares a las suyas, quizás incluso mayores, pero conservaba algo inquebrantable, una dignidad que permanecía intacta. La tarde trajo consigo más trabajo y con él más observación silenciosa por parte de Maggie. Cass trabajaba con una exactitud que revelaba años de experiencia, pero también con una dedicación que iba más allá de la simple competencia profesional. Construía para que perdurara como si el techo fuera propio. Al atardecer, Cass descendió del tejado por última vez ese día. La labor estaba casi completa, quedando solo algunos detalles para la mañana siguiente. «¿Qué le parece, señora Rowe?», preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo. Maggie inspeccionó su trabajo. El techo no solo estaba reparado, sino mejorado. Había fortalecido las zonas débiles y añadido refuerzos adicionales que no había mencionado. «Es un trabajo excepcional, señor Grady. Superior a mis expectativas. Aún no he terminado. Mañana temprano daré los últimos retoques». Sobre eso Maggie dudó. Si necesita quedarse otra noche, puede utilizar el pajar del granero. Hay heno fresco allí. «Se lo agradezco, señora. Es muy generosa. No es generosidad. Es trabajo justo por un pago justo». Cass la observó detenidamente por un momento, y Maggie sintió que estaba siendo evaluada de alguna manera. Finalmente, él asintió. «Sí, señora. Trabajo justo». Esa noche, después de cenar, Cass acompañó a Toby con sus tareas en el establo. Maestro los observaba desde la ventana de la cocina, contemplando cómo el hombre se desenvolvía entre los caballos, con una serenidad natural que los tranquilizaba instantáneamente. Había algo en él que parecía conectar con estos animales. «Mira, mamá», exclamó Toby al regresar. «El señor Grady dice que Buttercup está preñada». «¿Es cierto?». Maggie dirigió su mirada a Cass, quien confirmó con un gesto. «Calculamos que en aproximadamente 2 semanas, señora. Al ser su primera vez, necesitará atención especial. ¿Cómo puede estar seguro? Los indicios son claros para quien sabe interpretarlos desde su postura hasta sus movimientos. Los caballos se comunican si uno aprende a entenderlos». Más tarde, cuando Toby ya dormía, Maggie se encontró en el porche sosteniendo una taza de café, observando el granero, donde una tenue luz iluminaba el pajar. Se preguntó qué estaría haciendo Cass allá arriba, si estaría escribiendo sus pensamientos o simplemente reflexionando sobre la jornada. Su curiosidad no duró mucho. La luz se extinguió y todo quedó en calma, excepto por la brisa persistente de Wyoming y algún ocasional relincho desde el establo. La mañana siguiente, antes del alba, Maggie despertó al escuchar actividad en el patio. Se vistió apresuradamente y salió para encontrar a Cass, ya sobre el tejado colocando los últimos clavos, mientras los primeros rayos del sol teñían las montañas. «Buenos días, señor Grady», llamó. «¿Ha desayunado?». «Buenos días, señora». No quería importunarla tan temprano. «No es molestia. Baje cuando termine esa parte». Una hora después compartían la mesa de la cocina nuevamente, pero esta vez había un sutil cambio en el ambiente. El trabajo estaba prácticamente concluido y ambos eran conscientes de que eso marcaba la inminente partida de Cass. «¿Hacia dónde se dirigirá después?», inquirió Maggie. «No lo tengo claro, señora. Al oeste, me imagino». «Siempre hacia el oeste». «¿Está escapando de algo?». Cass depositó su tenedor cruzando su mirada con la de ella. «¿Acaso no lo hacemos todos, señora Rowe?». Era una respuesta que no respondía nada, pero Maggie comprendió. Cada persona guardaba sus secretos. Todos tenían asuntos que preferían mantener en silencio. La diferencia radicaba en que algunos hombres cargaban sus secretos como grilletes, mientras otros los llevaban como cicatrices, marcas de antiguos combates que ya no determinaban su identidad. «¿Sabe?», comentó tras una pausa. «Hay más trabajo pendiente. La cerca del Pasto Norte requiere atención y el molino de viento presenta problemas. Si no tiene urgencia por marcharse». Cass la observó prolongadamente. «¿Está segura, señora Rowe? Apenas me conoce. Conozco su trabajo. Sé cómo trata a mi hijo. He visto que en 2 días no ha tomado nada que no le hayan ofrecido». Hizo una pausa. «A veces eso basta para comenzar».
Y si los habitantes del pueblo preguntan por mí, les diré que es un trabajador competente que necesitaba empleo. La verdad, y si hay más verdad de la que desea revelar. Maggie reflexionó sobre esto. Entonces tendremos que afrontarlo cuando llegue el momento. Cass asintió pausadamente. De acuerdo, señora Rowe. Me agradaría permanecer unos días más. Pero si en algún momento desea que me marche, solo dígalo. No cuestionaré. Entendido. Esa mañana, después de finalizar los últimos detalles del tejado Tobe, lo encontró en el desván del granero, organizando sus escasas pertenencias. La montura deteriorada reposaba en una esquina junto a una pequeña bolsa de herramientas y aquella carta arrugada que Maggie había notado el primer día. ¿Qué dice esa carta?, preguntó Tobe con la franqueza propia de un niño. Cass miró el papel luego al pequeño. Es una carta que nunca llegué a terminar. ¿Para quién es? Para una persona que conocí hace mucho tiempo. Alguien que necesita saber que todo puede transformarse. ¿Por qué no la ha terminado? Porque no encontraba las palabras adecuadas, hasta ese momento. Esa noche, mientras Maggie examinaba la contabilidad del rancho bajo la luz tenue de la lámpara, percibió los movimientos de Cass en el desván. Esta vez los sonidos eran diferentes. No eran los ruidos de alguien preparándose para marcharse, sino los de una persona que comenzaba a establecer su lugar. Más tarde, cuando el silencio reinaba en el rancho, y Tobe dormía profundamente, Maggie salió nuevamente al porche. La luz del desván del granero brillaba como siempre, pero algo había cambiado en su resplandor. Parecía más definitiva, más hogareña. Desconocía qué circunstancias habían traído a Cass Grady hasta su puerta, ni qué historias ocultaba, pero era evidente que algo había cambiado en los últimos días. Algo en la manera en que su hijo sonreía. Algo en la forma en que el rancho parecía más vivo. El viento de Wyoming continuaba soplando como siempre, pero su sonido ya no transmitía tanta soledad. Y por primera vez en 3 años, Maggie Rowe se permitió imaginar que quizás, solo quizás, el mañana podría ser distinto al ayer. En el desván del granero, iluminado por la luz vacilante de una vela, Cass Grady tomó la carta arrugada y retomó la escritura. Las palabras fluían con más facilidad ahora, como si hubiera encontrado aquello que buscaba sin saberlo. En el exterior, los caballos se movían inquietos en sus establos, como si percibieran el cambio en el ambiente. Buttercup, en particular, mostraba más vivacidad, como anticipando nueva compañía. Y en el rifle que Cass mantenía cerca, grabado en la culata de madera, se distinguían las iniciales CG. Y debajo, apenas visible en la madera desgastada, el emblema de una unidad de tiradores confederados ya extinta. Pero esa historia esperaría otro momento. Por ahora había tareas pendientes, una cerca que reparar y un niño que instruir. Por ahora bastaba con estar aquí en este lugar, escribiendo una carta que finalmente sabía cómo concluir. El techo estaba arreglado, pero Cass Grady comenzaba a intuir que quizás él también podría ser restaurado tabla por tabla, amanecer tras amanecer, gesto amable tras gesto amable. La elaboración y narración de esta historia nos ha llevado considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, te agradeceríamos tu suscripción a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Ahora retomemos la narración. La carta reposaba inconclusa sobre la áspera superficie de madera, cuando Cass la plegó con delicadeza y la guardó en su bolsillo. Las palabras habían surgido con más fluidez que la noche previa, pero aún faltaba algo, una certeza que no se atrevía a plasmar en el papel. En el exterior, el alba teñía el firmamento de Wyoming con pinceladas doradas y carmesíes, mientras escuchaba a Toby moverse en la casa principal, impaciente por iniciar una nueva jornada. Durante las 2 semanas anteriores, Cass se había integrado perfectamente en la rutina del rancho Rowe. Las vallas del pastizal norte estaban reparadas. El molino funcionaba sin problemas nuevamente, y había construido un corral nuevo para el entrenamiento de caballos, que provocaba una sonrisa en Toby cada vez que lo contemplaba. Sin embargo, era el trabajo con los animales lo que verdaderamente había cautivado al pequeño. «Mire, señor Cass», exclamó Toby,
aquella mañana utilizando el nombre que había adoptado naturalmente. Copper me permitió colocarle la brida. Cass observaba desde la valla mientras el niño trabajaba con el potro de 2 años, que se había resistido al entrenamiento durante semanas. Bajo la guía paciente de Cass, Toby había aprendido a interpretar las señales del caballo a moverse con serenidad y seguridad. «Excelente trabajo», comentó Cass, saltando la valla para unírsele. «¿Qué te indicó su ojo izquierdo antes de aproximarte?» Que estaba nervioso pero no asustado. Sus orejas apuntaban hacia adelante, no hacia atrás. Precisamente. Los caballos nunca mienten, Toby. Si aprendes a interpretarlos, jamás te tomarán por sorpresa. Maggie contemplaba la escena desde el porche, sosteniendo una taza de café entre sus manos, y luciendo una expresión que hacía años no se reflejaba en su rostro. Había algo especial en la manera en que Cass instruía a su hijo con una paciencia infinita pero sin aires de superioridad que lograba aflojar ese nudo permanente en su pecho. Mamá preguntó Toby más tarde, mientras se aseaba para desayunar. ¿Piensas que el señor Cass se quedará con nosotros para siempre? Era la pregunta que Maggie había estado esquivando tanto en las charlas con su hijo como en sus reflexiones internas. No estoy segura, mi amor. Es un hombre independiente, puede marcharse cuando lo desee. Pero no quiere irse. ¿Cierto? Puedo notarlo. Se siente cómodo aquí. Maggie observó a su hijo asombrada por su intuición. ¿Cómo puedes estar tan seguro por la manera en que repara todo? No lo hace de forma temporal, lo hace para que perdure. Papá siempre decía que solo haces eso en los lugares que realmente aprecias. Thomas había mencionado eso, recordó Maggie. Y Toby tenía razón sobre Cass. Cada reparación, cada mejora, la realizaba como si planeara permanecer allí, para verla en el futuro. Esa tarde, mientras Cass asistía en el parto de Buttercup, Maggie finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado postergando. ¿Tiene intención de quedarse, señor Grady? Cass mantuvo su atención en el potrillo recién nacido que estaba revisando. ¿Desea que me quede, señora Rowe? Esa no fue mi pregunta. No, pero es lo que necesito saber para poder darle una respuesta. Maggie meditó sus palabras con cuidado. Toby se ha encariñado mucho con usted. No quisiera que saliera lastimado. Y usted la pregunta la pilló desprevenida. ¿Yo qué? También se ha encariñado conmigo. Había algo en su tono, una vulnerabilidad que nunca había percibido antes que hizo que su respuesta defensiva se desvaneciera. Ese no es el tema. Para mí sí lo es. Se miraron por encima del potrillo tambaleante, y Maggie sintió que algo surgía entre ellos. Algo que había estado creciendo durante semanas, pero que ninguno había reconocido hasta ese momento. «Necesito ir al pueblo mañana por provisiones», dijo al fin. «¿Le gustaría acompañarme?» Cass dudó. «Quizás sea mejor que me quede aquí, cuidando el rancho. ¿Hay alguna razón por la que no quiera que lo vean en el pueblo?» Otra pausa más prolongada esta vez. Podría haberla. ¿Está en problemas con la ley? Podría estarlo. La sinceridad de su respuesta, el hecho de que no intentara mentir o evadir, la impresionó. Hizo algo malo, dependía de quién lo juzgara. Le pregunto directamente a usted. Cass se irguió mirándola a los ojos con firmeza. No de la manera que usted imagina. No del modo que una mujer como usted consideraría grave. Era una respuesta ambigua, que en realidad revelaba mucho, y Maggie comprendió que era toda la información que obtendría por el momento. Está bien. Solo permaneceré en el pueblo el tiempo necesario. Toby puede quedarse con usted. Gracias. La mañana siguiente, mientras Maggie preparaba el carruaje, observó cómo Cass se movía pegado a las paredes de los edificios, evitando los espacios abiertos del patio. Al despedirse notó algo diferente en su mirada. Preocupación. El trayecto hasta Ash Hollow le tomó 2 horas, tiempo que Maggie aprovechó para reflexionar. Cass Grady era un enigma, pero uno que había traído tranquilidad a su hogar y felicidad a su pequeño. ¿Era eso suficiente?
Podía permitirse confiar en alguien que reconocía tener secretos. Ash Hollow lucía prácticamente igual que en su última visita. Los baches seguían adornando la calle principal, las fachadas continuaban necesitando una mano de pintura, y los mismos hombres sin ocupación seguían congregándose frente a la cantina. Sin embargo, algo había cambiado. Se percibía una tensión que antes no existía. Maggie Rowe. Qué agradable sorpresa. Nora McCready salió de su tienda general secándose las manos en el delantal. Hace mucho que no te veíamos por aquí. Hola, Nora. El rancho me mantiene ocupada. Eso he escuchado. Los ojos de Nora brillaron con curiosidad. Dicen que tienes ayuda ahora. Maggie se puso a la defensiva. Contraté a alguien para hacer reparaciones. ¿Solo reparaciones? Porque Martha Henderson comentó que lo vio entrenando caballos con Toby la semana pasada cuando pasó por tu propiedad. Es bueno con los animales, ya lo creo. Nora se acercó bajando la voz. Es confiable, Maggie. Si necesitas que alguien investigue sus referencias, está bien así, Nora. Gracias por tu preocupación. Pero mientras Maggie realizaba sus compras, notó que Nora no era la única interesada. Varias personas mencionaron casualmente haber visto a un hombre en su propiedad, y todas parecían estar esperando más detalles de los que ella estaba dispuesta a compartir. Fue al salir de la oficina de correos cuando lo vio. El cartel estaba clavado en el poste frente al banco, una hoja amarillenta con una fotografía borrosa y texto en letras grandes. Se busca. Aparecía impreso en la parte superior, y debajo había un rostro que hizo que su corazón se detuviera. No era exactamente Cass. El hombre de la fotografía era más joven, con facciones más llenas, sin la barba que Cass llevaba ahora. Pero los ojos eran idénticos, esos ojos azules descoloridos que ella había llegado a conocer tan bien. El nombre bajo la fotografía rezaba Charles Cass Grady, y la recompensa ofrecida era de $500. Fascinante, ¿verdad? Una voz suave sonó a sus espaldas. Maggie se giró para encontrarse con Elijah Price, quien vestía un traje nuevo que desentonaba con las calles polvorientas de Ash Hollow. Lo había conocido años atrás cuando Thomas aún vivía. Había sido amigo de su esposo, o al menos eso había pretendido. Señor Price desconocía que había vuelto al pueblo. Acabo de llegar. Ahora trabajo para la compañía ferroviaria resolviendo conflictos de tierras. Sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. He oído que tienes dificultades para mantener tu rancho. Me las arreglo perfectamente. Sin duda, aunque me han dicho que has contratado ayuda. Sus ojos se dirigieron hacia el cartel. Espero que hayas verificado sus antecedentes. Nunca se sabe qué clase de hombres rondan por estos lugares últimamente. Algo en su tono hizo que Maggie sintiera un escalofrío a pesar del calor del día. ¿Hay algo en particular que deba saber, señor Price? Oh, no. Solo que una mujer en tu situación debe ser precavida, especialmente con un niño que proteger. Era una amenaza velada, disfrazada de preocupación fingida, pero una amenaza al fin y al cabo. Agradezco su preocupación, pero sé cuidarme sola. Estoy seguro de que sí. Pero si alguna vez necesitas ayuda para manejar situaciones complicadas, espero que acudas a mí. La compañía ferroviaria posee recursos y conexiones importantes. Podríamos hacer que ciertos asuntos se resolvieran con notable rapidez. Maggie lo observó detenidamente, percibiendo que había algo más profundo de lo que podía comprender. Tendré en consideración su oferta. Mientras se alejaba, alcanzó a escuchar a Elijah conversando con otro individuo. $500 es una suma considerable, suficiente para que cualquier hombre reconsidere sus lealtades. Durante el trayecto de vuelta al rancho, Maggie no lograba apartar de su mente la imagen del cartel. Las acusaciones eran imprecisas, mencionando asesinato y vínculos con elementos criminales conocidos. Sin embargo, la fecha en el cartel databa de hace 5 años y la fotografía parecía incluso más antigua. ¿Qué había hecho Cass realmente? ¿Y por qué Elijah Price aparentaba saber más de lo que revelaba al llegar al rancho? Encontró a Cass y Toby trabajando juntos en el nuevo corral. Su hijo reía por algo que Cass había comentado, y la escena lucía tan natural, tan apropiada,
que casi la hizo dudar de lo que había descubierto. «¿Qué tal estuvo el pueblo?», preguntó Cass al verla. «Interesante». Maggie lo examinó con atención. «Elijah Price ha vuelto. Ahora trabaja para la compañía ferroviaria». Notó cómo el cuerpo de Cass se tensó sutilmente. «Elijah Price, ¿conocías a mi esposo?» «¿Lo conoces? He escuchado ese nombre». Donde Cass miró a Toby y luego volvió su mirada hacia ella. «Podemos discutir esto más tarde. Cuando Toby no esté presente». Por supuesto. Esa noche, después de que Toby se acostara a Maggie, encontró a Cass en el granero, limpiando meticulosamente su rifle. Era la primera vez que lo veía con el arma, y esa imagen le recordó el cartel con renovada intensidad. «Vi un cartel en el pueblo hoy», dijo directamente, con su fotografía. Cass continuó limpiando el rifle sin inmutarse. ¿Qué decía? «Que soy buscado por asesinato. $500 de recompensa. ¿Y qué piensa hacer al respecto?». La serenidad en su voz la desconcertó. «No lo sé. Depende de si es cierto». «¿Qué si es cierto?». «Que maté a alguien, o que merezco la recompensa, ambas cosas». Cass finalmente alzó la mirada. «Maté a hombres en la guerra, señora Rowe. Muchos hombres. Después del conflicto acabé con la vida de 3 hombres más. Pero ninguno de ellos era inocente. Y ninguno me dejó alternativa. ¿Qué sucedió? Lo que ocurrió fue que algunos individuos se resistían a aceptar el fin de la guerra. Deseaban perpetuar la lucha, mantener vivo el aversión. Cuando me negué a participar en sus planes, decidieron que me había convertido en un obstáculo que debían eliminar. Y Elijah Price era uno de ellos. De hecho, era quien los lideraba. Tenía ambiciones grandiosas, planes que necesitaban financiamiento, dinero que pretendía conseguir mediante robos y asesinatos. Maggie sintió que todo comenzaba a cobrar sentido. «Y usted se interpuso», me marché. Intenté desvanecerme. Pero me persiguieron. ¿Y cuando me encontraron? Bueno, como mencioné, no me dejaron alternativa. ¿Por qué no acudió a las autoridades? Cass soltó una risa amarga. ¿Qué autoridades? El sheriff, que estaba comprado por Price, los jueces corruptos. No existía la justicia, señora Rowe. Solo quedaba sobrevivir. Maggie se acomodó sobre una bala de heno, asimilando cada palabra. Y ahora Price está aquí. Así parece. Cree que sabe de su presencia probablemente. Los hombres como Price tienen sus métodos para obtener información. ¿Qué piensa hacer? Cass terminó de limpiar el rifle y lo colocó a un lado. Depende de usted, señora Rowe. Si desea que me marche, partiré esta noche. No la culparía por tomar esa decisión. Maggie lo contempló largamente. Ahí estaba la verdad que había evitado preguntar. Cass era un hombre perseguido con enemigos, alguien que podría atraer el peligro a su hogar. Pero también era quien había reparado su techo con esmero, quien había instruido a su hijo con paciencia, quien había traído tranquilidad a su vida después de tanto tiempo sola. «No quiero que se vaya», expresó finalmente, «pero necesito saber. Mi hijo estará protegido. Haré todo lo necesario para garantizarlo. Y yo, especialmente usted». Había algo en su manera de decirlo que aceleró su pulso. No era simplemente la promesa de un trabajador a su empleadora, sino algo más profundo, más íntimo. Entonces se quedará. Pero si la situación se torna peligrosa, me marcharé antes de que empeore. Tiene mi palabra. Esa noche Maggie permanecía despierta en su lecho, atenta a los sonidos nocturnos del rancho. En algún punto de la oscuridad, Cass también velaba, seguramente dedicado a la limpieza meticulosa de su rifle, o vigilando el sendero desde la ventana del ático. Por primera vez desde la partida de Thomas, el peso de la soledad se había aligerado. Sin embargo, también experimentaba un temor genuino que no había sentido en años. No era miedo por su propia seguridad, sino por todo lo que podría perder si las circunstancias se complicaban. Mientras tanto, en el pueblo, Elijah Price se encontraba en su habitación del hotel examinando minuciosamente un mapa de las propiedades de la zona. El rancho Rowe
Destacaba marcado en tinta roja junto con otras propiedades. $500 representaban una suma considerable, pero el valor real de aquellas tierras era inmensamente superior. Y la presencia de Cass Grady en la ecuación añadía un elemento particularmente intrigante al asunto. El viento había modificado su curso durante la noche, transportando consigo el penetrante aroma del humo y el presagio de conflictos venideros. Maggie despertó antes del alba inquieta por una sensación inexplicable, hasta que su mirada encontró a Cass en el patio, rifle en mano, escrutando el horizonte. ¿Qué sucede?, inquirió desde el porche, ajustando su bata contra el frío matutino. Humo en el este, respondió sin desviar su atención del cielo. Demasiado denso para ser una simple fogata. Maggie siguió su mirada hasta las columnas grisáceas que se elevaban contra el firmamento del amanecer. Su corazón se estremeció al reconocer la procedencia. Viene del rancho Henderson. Sí, señora. Eso mismo pensé. Durante el desayuno mantuvieron silencio sobre el humo frente a Toby, pero el pequeño heredero de la intuición paterna percibió la tensión en el ambiente. ¿Algo anda mal?, preguntó, alternando su mirada entre su madre y Cass. Podría ser, respondió Cass con sinceridad. Toby, necesito pedirte algo hoy. Mantente cerca de la casa. No te acerques a los pastizales distantes. ¿Por qué no? Porque te lo estoy pidiendo. La gravedad en la voz de Cass provocó que el niño aceptara sin más cuestionamientos, aunque Maggie notó cómo su mente trabajaba intensamente. Toby era demasiado perspicaz para su propio beneficio en ocasiones. Después de terminar el desayuno, mientras Cass inspeccionaba el armamento y verificaba la seguridad de puertas y ventanas, Maggie encontró a su pequeño en su dormitorio, preparándose para comenzar el día. Toby, necesito conversar contigo. Se acomodó junto a él en la cama. ¿Recuerdas las historias que papá te contaba sobre el valor sí, mamá? ¿Recuerdas que siempre decía que la valentía a veces significa enfrentar situaciones que nos asustan? Toby asintió con expresión solemne. Pues bien, es posible que pronto necesitemos ser valientes. Hay personas que podrían venir buscando al señor Cass, personas que no comprenden su situación. Como los villanos de las historias de papá, algo similar. Pero quiero que entiendas que el señor Cass es una buena persona. Sin importar lo que otros digan, sin importar los rumores que escuches, él es un hombre honorable que nos ha protegido. Lo sé, mamá. Puedo verlo en su mirada. Papá siempre decía que hay que observar los ojos de las personas. La inocente sabiduría de su hijo le arrancó una sonrisa, a pesar de sus inquietudes. Tu padre era muy sabio. El señor Cass se quedará a luchar como lo hubiera hecho papá. Era una pregunta que Maggie había estado evitando plantearse. No lo sé, mi amor. Esa decisión le corresponde a él. Espero que decida quedarse. Nos necesita tanto como nosotros a él. Una vez más, la intuición de Toby la sorprendió. Su pequeño percibía verdades que los adultos solían pasar por alto, realidades simples que el miedo y la duda complicaban. A media mañana, un jinete emergió en el horizonte galopando velozmente hacia el rancho. Cass, que había estado vigilando desde el porche, instintivamente llevó su mano hacia su arma, pero Maggie observó cómo se relajó al reconocer al visitante. Era Billy Henderson, el hijo menor de la familia Henderson, con el rostro cubierto de hollín y una mirada desbordante de terror. Señora Rowe, exclamó mientras desmontaba apresuradamente. Necesitamos su ayuda urgentemente. Llegaron en la noche y lo incendiaron todo. ¿Quiénes vinieron, Billy?, preguntó Cass, descendiendo los escalones. Hombres armados. Exigieron que papá firmara unos documentos para ceder la propiedad. Su voz se quebró al continuar. Incendiaron el granero, la casa, todo lo que teníamos. Dijeron que era una advertencia para los demás. Maggie sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Dónde están tus padres ahora? Se dirigieron al pueblo. Papá insiste en hablar con el sheriff, pero... Billy dirigió una mirada significativa a Cass. Los hombres mencionaron su nombre, señor. Advirtieron que sabían de su presencia aquí y amenazaron con incendiar más ranchos si no lo entregábamos. Cass cerró los ojos momentáneamente y al abrirlos, Maggie detectó una determinación gélida que nunca antes había percibido.
¿Cuántos eran? 6 o 7 quizás. Portaban rifles y parecían experimentados. ¿Pudiste identificar a alguno, al líder, un hombre elegante con traje nuevo? Se presentó como Price. Maggie y Cass intercambiaron miradas significativas. La situación era ahora inequívoca. «Billy, quédate a descansar», sugirió Maggie. «Tu caballo necesita hidratarse». Cuando el muchacho se alejó hacia el establo, Cass se dirigió a ella. «Señora Rowe, prepare lo necesario para usted y Toby. ¿Cuál es el destino? Ustedes irán al pueblo. Se hospedarán con Nora McCready hasta que esto concluya. Y usted me marcharé hacia el oeste como debía ser desde el principio». No, la firmeza de su propia respuesta la sorprendió. Si huye ahora solo perseguirán a la siguiente familia que intente ayudarlo. Y después a la siguiente. Maggie. Era la primera vez que pronunciaba su nombre de pila, y el sonido resonó en su pecho como un eco profundo. No, Cass. Escúcheme bien. Esta tierra es mía, mi hogar. Si ese tal Price piensa que puede intimidarnos con fuego para salirse con la suya, está muy equivocado. Está completamente segura de lo que dice. Estos hombres son peligrosos. Yo también puedo serlo. Dedicaron el resto de la jornada a los preparativos. Cass instruyó a Maggie en el manejo y disparo del rifle de Thomas, aunque pronto descubrió que ella dominaba el arma mejor de lo que había admitido inicialmente. Toby, intuyendo la gravedad de la situación, no se separó de Cass ni un momento, absorbiendo cada instrucción y cada advertencia como una esponja. Si vienen, le advirtió Cass al pequeño. «Quédate junto a tu madre. No intentes hacerte el valiente. Los héroes muertos no pueden proteger a quienes aman». «¿Usted es un héroe, señor Cass?» Cass meditó la pregunta con seriedad. «No, Toby. Soy simplemente un hombre que ya no quiere seguir huyendo». Esa tarde recibieron otra visita, esta vez bienvenida. Nora McCready llegó en su carruaje con expresión decidida y un bolso grande en el asiento contiguo. «Maggie Rowe, espero que tengas café bien cargado», exclamó mientras descendía del carruaje, porque nos espera una larga conversación. «Nora, no es seguro que estés aquí». «Tonterías». La mujer mayor avanzó hacia el porche como si marchara a la batalla. «Me enteré de lo sucedido con los Henderson y también de lo que Price está diciendo en el pueblo». «¿Qué está diciendo? Que Cass Grady es un asesino peligroso y que cualquiera que lo ayude pone en riesgo a toda la comunidad. También afirma tener documentos legales que demuestran que la mitad de los ranchos de Ash Hollow pertenecen legítimamente a la compañía ferroviaria». Maggie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Documentos legales, escrituras falsificadas si quieres mi opinión. Pero parecen auténticas, y Price tiene abogados de la ciudad respaldándolas». Cass apareció en el umbral. «Señora McCready, señor Grady, o debería decir señor Charles Grady, del tercer regimiento de tiradores de Virginia». La expresión atónita de Cass fue inconfundible. «¿Cómo lo sabe? Mi primo sirvió bajo su mando. Siempre decía que era el mejor tirador que había conocido y que le salvó la vida en Chancellorsville. Su primo está equivocado. Yo no salvé a nadie. No es así como él lo recuerda. También recuerda lo que sucedió después de la guerra. Los que decían ser sus compañeros que le dieron la espalda cuando se negó a participar en sus planes». Maggie observaba el intercambio entre Nora y Cass, comprendiendo que había más profundidad en la historia de lo que él le había revelado. «Price no era un simple soldado confederado», prosiguió Nora. «Formaba parte de una banda que pretendía prolongar la guerra por otros medios. Asaltos, homicidios, actos de terror. Cuando la guerra concluyó oficialmente, persistieron con sus intenciones. Y cuando hombres como usted se negaron a colaborar, me tildaron de traidor», completó Cass. «A mi propia causa, según ellos. Y cuando testificó contra ellos ante las autoridades federales, se convirtió en un objetivo». Maggie sintió que todo cobraba sentido. Por eso lo acusan de asesinato. Por testificar contra ellos. «Los cargos son falsos», afirmó Nora con convicción. «Mi primo tiene documentos que lo demuestran.
Testimonios de otros soldados, correspondencia de oficiales federales. Ha estado cargando con una mentira durante 5 años. ¿Por qué guardó silencio?, preguntó Maggie a Cass. Porque los documentos no significan nada si quienes empuñan las armas no los reconocen. Y porque... hizo una pausa. Porque era más sencillo creer que merecía el castigo. Porque... por todo lo que hice durante la guerra. Por todas las vidas que arrebaté. La guerra terminó. Cass, susurró Maggie con dulzura. No puede cargar con esa culpa eternamente. Podrá perdonarme por mentirle, por poner en riesgo a usted y a Toby. Maggie lo contempló largamente. ¿Me lo pregunta como su empleadora o como algo más? La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades nunca antes expresadas. Como lo que usted desee que sea, respondió finalmente. Así que sí lo perdono. Porque comprendo sus razones y porque lo verdaderamente importante no es quién fue usted antes, sino en quién se ha convertido ahora. Nora se aclaró la garganta discretamente. Muy bien, ahora que hemos aclarado este asunto, debemos discutir qué haremos respecto a Price. Usted no hará nada, señora McCready, intervino Cass. Este es un asunto entre él y yo. No, no lo es. Nora rebuscó en su bolso y extrajo una carpeta repleta de documentos. Porque Price no solo la tiene tomada contra usted. Está tras todas nuestras propiedades. Y si confiamos en que el gobierno o el sheriff nos defenderán, podríamos esperar eternamente. Maggie examinó los documentos. Eran duplicados de los documentos falsos que Price había estado exhibiendo junto con análisis detallados que revelaban las inconsistencias y falsificaciones. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis contactos. Lo relevante es que tenemos pruebas de que Price es un impostor. Pero necesitamos tiempo para hacerlo llegar a las autoridades correspondientes. ¿Cuánto tiempo? Algunos días. Quizás una semana. Cass sacudió la cabeza. No disponemos de una semana. Price no esperará tanto, especialmente ahora que sabe de mi presencia aquí. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el sonido de varios caballos resonó desde el camino. Todos voltearon para ver un grupo de jinetes aproximándose con Elijah Price al frente. Bien, dijo Nora levantándose y alisándose el vestido. Parece que el tiempo se nos agotó antes de lo previsto. Cass verificó su revólver. Señora Rowe, lleve a Toby al interior. Señora McCready, usted también. No me moveré de aquí, declaró Maggie con firmeza. Yo tampoco, agregó Nora. Cass las observó a ambas. Luego sonrió a pesar de las circunstancias. Debí imaginar que las mujeres de Wyoming son demasiado obstinadas para su propio beneficio. Es una de nuestras mejores virtudes, respondió Maggie. Los jinetes se detuvieron fuera del patio lo suficientemente cerca para dialogar, pero manteniendo distancia para evitar ser rodeados. Price desmontó y dio algunos pasos manteniendo sus manos visibles, pero cerca de su arma. Margaret Rowe gritó. Lamento profundamente que hayamos llegado a esto. Llegado a que Elijah tener que detener a un criminal peligroso en tu propiedad. Entrega a Cass Grady y no habrá inconvenientes. ¿Bajo qué autoridad pretendes arrestar a alguien? Price sonrió y extrajo una placa de su bolsillo. Soy un agente especial de la compañía ferroviaria, debidamente autorizado para realizar arrestos en nombre de la ley. Esa placa no tiene validez aquí, exclamó Nora. Y todos lo sabemos. Cállate, vieja. Esto no es de tu incumbencia. Todo lo que sucede en este condado es de mi incumbencia. Y sé perfectamente lo que eres, Elijah Price. Un ladrón y embustero que intenta arrebatar las tierras de gente honrada. El rostro de Price se endureció. Cuida tus palabras, Nora. Los accidentes son impredecibles. Está amenazando a una mujer indefensa, Price. La voz de Cass resonó como un trueno en el aire tenso. Price se volteó hacia él, y por primera vez Maggie detectó un destello de temor en su mirada. Cass Grady, por fin nos volvemos a ver cara a cara. No tan pronto como hubiera deseado. Hay una recompensa de $500 por tu captura. Homicidio. Vínculos con elementos delictivos.
Los tribunales federales tienen asuntos pendientes contigo. Los únicos criminales que conozco son los que montan esos caballos detrás de ti. Price soltó una carcajada amarga. Siempre has sido un arrogante, incluso cuando declaraste en contra de tus propios hermanos confederados. No eran mis hermanos. Los verdaderos hermanos no planean masacres contra civiles inocentes. Eran soldados sureños. Tenían el derecho de recuperar lo que les fue arrebatado. No tenían más derecho que el de regresar a casa y reconstruir sus vidas como personas civilizadas. La conversación había revelado más de lo que Maggie había anticipado. Ahora comprendía plenamente la situación y el motivo de la huida de Cass. «Basta de palabrería», interrumpió Price. «Margaret tiene 5 minutos para entregar a Grady. Si no lo haces, te consideraré cómplice de un fugitivo y actuaré según corresponda. Y yo consideraré que estás amenazando a ciudadanos inocentes. En su propiedad privada intervino una nueva voz. Todos giraron para ver al Deputy Hoyt Carver, aproximándose a caballo, su placa resplandeciendo bajo el sol. «Deputy Carver», pronunció Price con voz contenida. «Este es un asunto federal. No es de tu competencia. Todo lo que ocurre en este condado está bajo mi jurisdicción hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta ahora no he visto ninguna orden de arresto válida». Price extrajo unos documentos de su chaqueta. «Aquí tienes tu orden». Hoyt estudió los papeles meticulosamente. Estos documentos tienen 5 años de antigüedad y carecen de la firma de un juez reconocido. Son perfectamente legales. Quizás, pero necesitaré verificarlos con el sheriff del condado antes de autorizar cualquier arresto. Mientras tanto, sugiero que todos regresen a sus respectivos hogares. Price observó al deputy, luego a Cass y nuevamente al deputy. «Hoyt, espero que seas consciente de lo que estás haciendo. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Estoy manteniendo el orden en mi condado. Tu condado podría desaparecer si continúas entrometiéndote en asuntos que están fuera de tu comprensión». Era otra amenaza, pero esta vez había cruzado un límite. Hoyt se irguió en su asiento. «¿Me estás amenazando, Price?» «Te estoy dando una advertencia. La compañía del ferrocarril tiene grandes proyectos para esta región. Sería lamentable que esos planes no contemplaran espacio para agentes de la ley locales incapaces de acatar instrucciones básicas. Entonces veremos qué tan ambiciosos son realmente esos proyectos». Price recorrió con la mirada al grupo, su seguridad visiblemente perturbada por la oposición inesperada. «Esto no termina aquí», no confirmó Cash dando un paso al frente. «No ha terminado. Pero la próxima vez que aparezcas por aquí, más te vale venir preparado para algo más que simples amenazas». Price montó su caballo y sus hombres lo imitaron. «3 días, Grady. Tienes 3 días para entregarte por voluntad propia. Después vendré por ti, sin importar quién intente impedirlo». Mientras se alejaban dejando una estela de polvo, Maggie percibió que algo esencial había cambiado. Ya no se trataba únicamente de Cash, ni siquiera de su rancho. Era sobre el destino de Ash Hollow, y quién tendría el poder de decidirlo. Deputy pronunció. «Gracias. No me agradezca todavía, señora Rowe, porque Price tenía razón en algo. Esto no ha terminado. De hecho, apenas comienza. El humo en el horizonte había sido solo el preludio. Ahora se aproximaba la verdadera tormenta, y todos estaban directamente en su trayectoria. La tormenta real llegó esa noche, no la metafórica que habían estado anticipando, sino una auténtica tormenta de Wyoming, que rugió sobre las montañas con vientos que estremecían la casa y lluvia que azotaba las ventanas como proyectiles. Pero Maggie encontró un extraño consuelo en ella, como si la naturaleza misma reconociera que algo significativo estaba por ocurrir. No había dormido. Ninguno de ellos había logrado conciliar el sueño realmente. Cash había estado deambulando por la casa como un espectro durante toda la noche, verificando meticulosamente cada cerradura, ventana y los ángulos de visibilidad desde cada habitación. Nora, con una determinación digna de un general veterano, había insistido en permanecer estableciendo un improvisado puesto de vigilancia en la sala armada con su rifle de caza.
Al despuntar el alba con una luz pálida y grisácea filtrándose a través de las nubes dispersas, Toby encontró a todos reunidos alrededor de la mesa de la cocina rodeados de mapas y documentos entre tazas de café que se habían enfriado. «Buenos días», saludó con una madurez impropia de su edad, como si hubiera envejecido años en una sola noche. «¿En qué puedo ayudar?» Cash apartó la mirada del mapa que examinaba. «Buenos días, Toby. Lograste dormir algo un poco. Soñé con papá. Me pidió que cuidara de mamá y que confiara en usted». Las palabras sinceras del pequeño provocaron una conmoción en el corazón de Maggie. Thomas había profesado un amor inconmensurable por su hijo. «¿Qué crees que haría tu padre si estuviera aquí ahora?», preguntó Cash con delicadeza. Toby meditó la pregunta con seriedad. Defender lo que le pertenece, reunir a sus aliados, plantar cara y luchar. Entonces eso haremos nosotros. Durante la hora siguiente desarrollaron su estrategia. Cash había analizado minuciosamente el territorio circundante al rancho, señalando posiciones defensivas, rutas de escape y puntos estratégicos donde un grupo reducido podría maximizar su ventaja contra un enemigo superior en número. «Nuestra ventaja», explicó mientras trazaba líneas en el mapa, «es nuestro conocimiento del terreno. Cada riachuelo, cada risco, cada punto donde un caballo podría tropezar. Price y sus hombres son extraños en estas tierras». «¿Con cuántos hombres calculás que vendrá?», inquirió Maggie. «No menos de 10, probablemente más. Quiere hacer una demostración de fuerza». «¿Y nosotros cuántos somos?», Cash hizo un recuento mental. «Usted John Nora que insiste en quedarse el Deputy Hoyt si viene. Quizás algunos rancheros más si están dispuestos a arriesgarlo todo. No son probabilidades muy alentadoras. He enfrentado situaciones más complicadas». Nora, quien había permanecido callada durante toda la planificación, finalmente rompió su silencio. «Quizás la situación no sea tan desfavorable como parece». Todos dirigieron su atención hacia ella. «Ayer por la noche, antes de que la tormenta llegara, envié a mi sobrino Billy a realizar algunas visitas. Fue a ver a los Henderson, los Morrison, los Carter familias que han echado raíces aquí tanto tiempo como ustedes. ¿Y qué averiguó? Resulta que no somos los únicos que han recibido visitas indeseadas de los hombres de Price. Los Morrison perdieron 20 cabezas de ganado la semana anterior. Los Carter descubrieron sus cercas destruidas y su pozo contaminado. Price está ejerciendo presión sobre todos, intentando atemorizarlos para que vendan sus propiedades». Maggie sintió que renacía la esperanza. «¿Significa eso que se unirán a la lucha? Significa que están hartos de ser intimidados. Tom Henderson lo perdió todo anoche. Dice que ya no tiene nada más que perder. ¿Con cuántos hombres podemos contar? Probablemente 8 o 10 que saben manejar un rifle. Y sus esposas que pueden recargar y atender a los heridos». Por primera vez desde el enfrentamiento del día anterior, Cass esbozó una sonrisa genuina. Esto cambia significativamente el panorama. ¿Por qué? Porque Price espera encontrar a un hombre solitario y atemorizado. En cambio, se encontrará con una comunidad unida. El resto de la mañana trajo una procesión constante de visitantes. Tom Henderson llegó primero, su rostro aún tiznado por el hollín de su granero incendiado, acompañado por Marta, su esposa, y sus 2 hijos mayores. Los Morrison arribaron después trayendo municiones y provisiones. Los Carter llegaron con noticias de que el Deputy Hoyt estaba reuniendo a todos los hombres capaces que pudo encontrar en el pueblo. Al mediodía, el rancho Rowe se había convertido en una especie de campamento militar. Cass había establecido posiciones estratégicas, instruido a los defensores menos experimentados sobre el uso efectivo de la cobertura y organizado líneas de comunicación entre diferentes puntos. Pero fue Toby quien hizo el aporte más valioso. «Señor Cass», dijo tirando suavemente de su manga, «conozco un lugar desde donde podemos divisar a los hombres de Price mucho antes de que lleguen». «¿Dónde?» «El antiguo punto de vigilancia de mi padre ubicado en la elevación detrás del Pasto Norte. Solía subir allí para monitorear los rebaños durante la época de parto». Cass acompañó al muchacho hasta una posición elevada
que proporcionaba una vista privilegiada de todas las rutas de acceso al rancho. La ubicación era ideal para la vigilancia y se encontraba lo suficientemente alejada para garantizar cierta seguridad. Toby, has encontrado exactamente lo que necesitábamos, pero necesito que me hagas una promesa. ¿Cuál? Si comienzan los disparos, quiero que corras inmediatamente hacia la casa. No intentes hacerte el valiente, tu deber es mantenerte con vida por tu madre. Y si surge la necesidad de ayuda, recuerda que tu madre me haría pedazos si te dejo intervenir, y ella es más temible que Price. Este comentario provocó una sonrisa genuina en el rostro del niño, la primera que Cass había observado en varios días. Durante la tarde, mientras los hombres finalizaban los preparativos defensivos, las mujeres se ocupaban de sus propias tareas. Maggie y Martha Henderson transformaron la casa principal en una improvisada estación de atención médica, mientras Nora organizaba provisiones y municiones. ¿Imaginaste que volverías a hacer esto?, preguntó Martha mientras rasgaba sábanas para crear vendajes. ¿Hacer qué? Prepararte para un conflicto armado. Creí que habíamos dejado eso atrás con el fin de la guerra civil. Parece que la guerra nunca termina realmente, respondió Maggie. Solo adopta diferentes formas. ¿Crees que tenemos posibilidades? Maggie observó por la ventana hacia donde Cass instruía a los hombres Henderson sobre la construcción de barricadas efectivas. Creo que contamos con algo que Price no posee. ¿Qué cosa? Una motivación que trasciende lo monetario. Esa noche llegaron más informes, no todos favorables. Billy McCready arribó a galope tendido desde el pueblo con nueva información. Price cuenta con más hombres de lo previsto, comunicó. Aproximadamente 15 o 20, acampando en el antiguo rancho Sinclair a solo 5 millas de distancia. ¿Reconociste a alguno?, preguntó Cass. Algunos, mayormente mercenarios hombres, que se venden al mejor postor, pero hay otros que parecen diferentes. Más disciplinados como militares. Veteranos confederados, murmuró Cass. Los fanáticos que nunca aceptaron la derrota en la guerra. ¿Los hace eso más peligrosos? Los hace más predecibles y desesperados, respondió Cass con firmeza. ¿Qué noticias hay del pueblo?, inquirió Nora. El sheriff del condado supuestamente está en camino, aunque nadie sabe con certeza cuándo arribará, y algunos comerciantes locales están comenzando a sugerir que quizás sería más sensato ceder ante las demandas de Price. Son unos cobardes, espetó Tom Henderson con desprecio. Son hombres atemorizados, lo corrigió Cass con calma. Hay una diferencia sustancial. A los cobardes no se les puede alcanzar, pero los hombres asustados pueden encontrar valor si se les proporciona un motivo suficiente. ¿Y cuál sería ese motivo? Demostrarles que Price no es invencible. La segunda noche transcurrió con más calma, aunque nadie logró descansar apropiadamente. Todos eran conscientes de que el tiempo se agotaba. Cass había implementado un sistema de vigilancia y Maggie se encontró compartiendo el turno de medianoche con él, ambos de pie, en el porche, escrutando la oscuridad. ¿Siente temor?, preguntó ella en voz baja. Siempre experimento miedo antes de un enfrentamiento. El miedo te mantiene con vida si sabes aprovecharlo. Y cómo se aprovecha te vuelve cauteloso, te obliga a reflexionar antes de actuar. Los hombres sin miedo en batalla son los primeros en caer. ¿Qué sucederá si fracasamos? Cass la miró en la penumbra. ¿Tiene dudas? No sobre la lucha, sino sobre lo que vendrá después con Toby y con usted. Maggie, su tono era suave. Independientemente de lo que ocurra mañana, necesito que sepa algo. ¿Qué cosa? Estas semanas recientes trabajando aquí cuidando de usted y de Toby han sido las más gratificantes desde la guerra. Me devolvieron algo que creía perdido para siempre. ¿Qué esperanza la posibilidad de ser más que lo que la guerra hizo de mí? Maggie sintió lágrimas formándose en sus ojos. Cass, si no sobrevivo a esto, quiero que sepa que valió la pena. Cada momento de paz que me brindó, cada sonrisa de Toby, cada amanecer sabiendo que tenía un lugar al cual pertenecer, todo valió la pena. No morirá mañana. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque no lo permitiré. Su voz era intensa. Ya perdí a un hombre que amaba por esta tierra. No voy a perder a otro.
Las palabras brotaron de sus labios, sin poder contenerlas. Una confesión que no había planeado revelar. Especialmente no en este momento. Especialmente no de esta manera. Cass permaneció completamente quieto. Me amas, sí. Ya no tenía sentido ocultarlo. Comprendo que es una situación compleja. Entiendo que hay asuntos pendientes que debemos discutir, pero sí lo amo. Él se aproximó acunando su rostro entre sus manos. Maggie Rowe, es usted la mujer más extraordinaria que jamás he conocido. Eso es un sí. Eso es una promesa. Una promesa de que mañana lucharé no solo por mi libertad o por estas tierras, sino por la oportunidad de dedicar el resto de mis días a amarla como usted merece. Se fundieron en un beso allí mismo en el porche bajo el cielo estrellado de Wyoming, mientras la brisa traía consigo el aroma de la tormenta que se avecinaba. Era un beso que sabía a futuro y promesas a toda la vida que podrían construir juntos, si lograban sobrevivir a lo que se aproximaba. Al separarse Maggie, recostó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Más le vale cumplir esa promesa, Cass Grady. Sí, señora. Tengo toda la intención de hacerlo. El tercer día despuntó límpido y gélido con esa nitidez que hace que todo parezca más definido, más preciso. Cass ya estaba en pie antes del alba realizando una última inspección de las posiciones defensivas, verificando líneas de tiro y rutas de escape. Toby se encontraba en su puesto de vigilancia cuando llegó el primer aviso. «¡Se acercan!», resonó su joven voz clara en el aire matinal. Numerosos jinetes desde el este. Cass observó a través de sus prismáticos hacia el horizonte. Allí estaban, una hilera de jinetes cabalgando en formación demasiado organizados para hacer otra cosa que lo que habían estado esperando. «¿Cuántos?», gritó Tom Henderson desde su posición. 18, quizás 20, respondió Cass. Todos armados. ¿Vienen a dialogar o a pelear? Cass estudió la formación, su modo de aproximarse, la manera en que portaban sus armas. A pelear. Sin duda vienen a pelear. Se giró hacia la casa donde sabía que Maggie aguardaba junto a las otras mujeres. «Señora Rowe, ha llegado el momento», su voz resonó en el aire. «Todo está preparado». Y así, en una cristalina mañana de otoño en Wyoming, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente por encima de las montañas lejanas, dio inicio la batalla por el destino de Ash Hollow. No sería una guerra con estandartes uniformes o nobles causas. Sería un enfrentamiento entre aquellos que deseaban construir algo y quienes pretendían arrebatar lo que otros habían edificado con esfuerzo. Sería una lucha por el hogar, por la familia, por el sagrado derecho de vivir en paz. Mientras Cass inspeccionaba su rifle por última vez y tomaba su posición tras la barricada que había levantado, supo con certeza que esta vez, a diferencia de todas las batallas anteriores en su vida, estaba luchando por la causa correcta. Los jinetes se aproximaban levantando una espesa nube de polvo contra el cielo del amanecer. Y en algún lugar detrás de esa cortina polvorienta cabalgaba Elijah Price, viniendo a reclamar lo que creía suyo por derecho. Pero pronto descubriría que la gente de Wyoming no se doblegaba con facilidad, especialmente cuando tenían algo valioso que proteger. Los jinetes se detuvieron a 300 yardas, justo fuera del alcance efectivo de los rifles, pero lo suficientemente cerca para dejar claras sus intenciones. Cass volvió a contarlos. 19 hombres, todos armados, todos cabalgando como veteranos experimentados. Price encabezaba el grupo, su elegante traje reemplazado por ropa de trabajo y un rifle atravesado en su montura. «Cass Grady». La voz de Price atravesó el aire matinal. «¿Sabes por qué estoy aquí?». Cass se incorporó lentamente desde detrás de su cobertura, manteniendo su rifle preparado pero sin apuntar directamente. «Aquí estoy, Price. Di lo que tengas que decir. Te doy una última oportunidad. Ríndete ahora y nadie más saldrá herido. Y yo te ofrezco una alternativa. Da media vuelta y márchate, y quizás vivas para ver un nuevo amanecer». Price soltó una carcajada, un sonido áspero, desprovisto de alegría. «Mira a tu alrededor, Grady. Te superamos en número 2-1. Estos granjeros no saben pelear». «Tal vez no», gritó Tom Henderson desde su posición.
Pero sabemos defender lo nuestro hasta la muerte. Y sabemos usar las armas. Intervino Jim Morrison alzando su rifle con determinación. Lo aprendimos en nuestras cacerías de lobos. Price recorrió con la mirada el perímetro defensivo, y Cass pudo identificar el preciso instante en que comprendió que esto no sería la victoria sencilla que había imaginado. Había subestimado la capacidad de resistencia de personas acorraladas luchando por su supervivencia. Última advertencia, Grady. Ya la escuché antes. Price elevó su mano y Cass supo que las negociaciones habían terminado. Se resguardó tras su fortificación justo cuando la primera ráfaga de disparos resonó por todo el valle. Las balas silbaron sobre ellos haciendo astillas la madera y levantando nubes de polvo. Sin embargo, los defensores habían seleccionado estratégicamente sus posiciones. Las barricadas que Cass había construido estaban diseñadas específicamente para resistir los impactos y los ángulos calculados obligarían a los atacantes a exponerse más de lo conveniente. «Aguarden mi señal», vociferó Cass. «No malgasten munición». Los hombres de Price arremetieron confiando en superar las defensas mediante pura fuerza bruta. Era una estrategia que les había funcionado contra granjas solitarias con defensores inexpertos. Pero al alcanzar las 150 yardas, Cass dio la orden. El fuego defensivo retumbó como un trueno, una descarga sincronizada que derribó instantáneamente a 3 jinetes y forzó al resto a buscar refugio. Los caballos sin jinete galopaban descontrolados intensificando el caos. «Recarguen», ordenó Tom Henderson. «¡Rápido recarguen!». Cass ya buscaba su siguiente objetivo cuando detectó movimiento en su flanco izquierdo. Un grupo de jinetes se había separado del contingente principal e intentaba flanquear la posición por el arroyo. «Jimbo», alertó a los hermanos Carter. «Flanqueo por la izquierda». Los hermanos giraron sus rifles, pero estaban demasiado distantes para contener la maniobra envolvente. Cass maldijo y se preparó para abandonar su posición cuando escuchó algo que le congeló la sangre. El chillido de guerra estridente y desgarrador que no había escuchado desde los tiempos de batalla. 5 jinetes adicionales emergieron sobre la cima detrás de los agresores, descendiendo a toda velocidad con rifles disparando. Pero no pertenecían a las fuerzas de Price. Cass identificó el estilo de cabalgar la táctica de asalto. «¡Es Hoyt!», exclamó Nora desde la vivienda. El alguacil había traído refuerzos. Los hombres que intentaban rodear la posición se vieron súbitamente atrapados en un fuego cruzado. 3 de ellos sucumbieron antes de poder reaccionar, mientras los 2 restantes se replegaron hacia el grupo principal. Pero Price no había concluido su ofensiva. Reorganizó a sus fuerzas supervivientes y las separó en 3 unidades, lanzando un ataque coordinado desde múltiples ángulos, simultáneamente. Era una estrategia astuta, que obligaría a los defensores a dispersar su potencia de fuego. «¡Se están desplegando!», exclamó Henderson. «No podemos defender todos los flancos». Cass analizó velozmente la situación. Price tenía razón en algo, les superaban numéricamente. Sin embargo, contaban con ventajas que Price no había considerado del todo. «Tobeco», vociferó hacia el punto de vigilancia. «¿Tienes visual del grupo que avanza hacia el granero?» «Afirmativo, señor». 4 individuos. ¿Cuánto calculan hasta que alcancen la esquina? 2 minutos. Quizás 3. Cass adoptó una decisión que habría escandalizado a cualquier estratega militar convencional, pero que resultaba lógica dados sus limitados recursos. En vez de mantener una defensa estática, ejecutaría un contraataque. «Tom, mantén el frente con Jimmy Bill. Nora desde la casa, yo me encargo del grupo del granero». «Cass, no». La voz de Maggie resonó desde la casa. «Es demasiado peligroso. Es nuestra única posibilidad». Saltó sobre su parapeto y corrió en zigzag hacia el granero aprovechando cada cobertura que había memorizado durante sus semanas trabajando en el rancho. Las balas silbaban a su alrededor, pero consiguió alcanzar el granero justo cuando los 4 atacantes llegaban a la esquina. El primer hombre giró la esquina y se encontró mirando directamente el cañón del rifle de Cass.
No tuvo tiempo de gritar antes de que la bala lo abatiera. Los otros 3 se dispersaron, pero quedaron expuestos en campo abierto, vulnerables tanto a Cass como a los defensores en la casa. 2 más cayeron rápidamente, y el cuarto retrocedió hacia donde Price reagrupaba sus fuerzas restantes. ¡Maldito!, bramó Price al ver a Cass. «Creí que eras mejor que esto. Soy lo que tú me convertiste». Replicó Cass con firmeza. «La diferencia es que ahora tengo algo más valioso que la represalia por qué pelear». Price alzó su rifle, pero Cass ya había anticipado el movimiento lanzándose tras un bebedero, justo cuando la bala impactó contra la madera donde segundos antes estaba su cabeza. El intercambio de disparos se prolongó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Los atacantes habían perdido la mitad de sus efectivos, pero los defensores también habían sufrido pérdidas significativas. Bill Carter había recibido un impacto en el hombro mientras que uno de los hombres que acompañaba al deputy sangraba profusamente por una herida en la pierna. Fue entonces cuando el grito de Tove alteró completamente la situación. ¡Fuego! El granero de los Henderson está ardiendo. Todos voltearon para observar la columna de humo que se elevaba desde la propiedad colindante. Mientras combatían aquí, algunos secuaces de Price habían rodeado el perímetro para atacar las granjas vecinas. «Es una estratagema», vociferó Henderson. «Intentan dispersar nuestras fuerzas». Price aprovechó el caos para lanzar otro asalto, esta vez dirigido hacia la casa donde sabía que se refugiaban las mujeres. Era una maniobra desesperada pero calculada. Cash detectó la amenaza y corrió hacia la vivienda, llegando justo cuando 3 hombres de Price alcanzaban el porche. El primero intentaba forzar la entrada cuando Cash apareció. La lucha cuerpo a cuerpo fue salvaje y veloz. Cash había sobrevivido demasiados enfrentamientos para preocuparse por la elegancia. Utilizó su rifle como maza, su cuchillo como último recurso, y cada táctica sucia aprendida en años de supervivencia. Al finalizar, los 3 asaltantes yacían en el suelo del porche, y Cash sangraba por una herida en el brazo izquierdo. ¡Cash! Maggie emergió de la casa empuñando su rifle. «Estás herido». «Sobreviviré. Las demás, a salvo». Nora abatió a un intruso que pretendía entrar por la ventana trasera. Por supuesto que lo hizo. El tiroteo había disminuido considerablemente, y al examinar el campo de batalla, Cash comprendió el motivo. Los hombres restantes de Price se habían replegado hacia una posición defensiva cerca del viejo corral, aunque era evidente que ahora estaban en desventaja. La llegada del deputy con los refuerzos había alterado significativamente el equilibrio de fuerzas. «¡Price!», vociferó Cash. «Todo ha terminado. Entrégate y quizás tengas la oportunidad de enfrentar un juicio». «Jamás», respondió con desprecio. «Preferiría la muerte antes que rendirme ante un traidor como tú». Pero antes de que pudiera efectuar otro disparo, nuevos jinetes emergieron en el horizonte. Durante un instante aterrador, Cash temió que fueran más secuaces de Price. Sin embargo, pronto distinguió las placas resplandeciendo bajo el sol. «Es el sheriff del condado», exclamó el deputy Hoyt, «y trae consigo un destacamento de la milicia». La presencia de la autoridad oficial transformó la situación por completo. Los últimos seguidores de Price, al verse superados numéricamente y enfrentando cargos oficiales, además de las balas enemigas, comenzaron a deponer las armas. Price fue el último en rendirse, y solo lo hizo cuando se encontró totalmente aislado, rodeado por rifles que lo apuntaban desde cada ángulo. «El infame Price», pronunció el sheriff, un veterano de insignia desgastada y mirada curtida por años de servicio. «Quedas detenido por incendio premeditado, intento de homicidio y conspiración para defraudar a propietarios legítimos. Tienen documentos falsos», espetó Price. «No pueden probar nada». «En realidad sí podemos». Nora McCready salió de la vivienda portando una bolsa repleta de documentos. «Tenemos copias de todas tus escrituras falsificadas, declaraciones de tus víctimas y pruebas de tus vínculos con elementos criminales conocidos».
Price escudriñó los rostros circundantes buscando algún atisbo de compasión, alguna vía de escape. No encontró ninguna. ¿Y qué hay de él?, señaló a Cass. Es un asesino buscado. El sheriff observó a Cass luego los papeles proporcionados por Nora. Charles Grady, alias Cass Grady. Sí, también tengo órdenes relacionadas contigo. Maggie sintió que su corazón se detenía. Después de todo lo ocurrido, aún así, arrestarían a Cass órdenes para informarte que todos los cargos en tu contra han sido completamente desestimados. Al parecer, nueva evidencia había emergido demostrando que las acusaciones originales fueron fabricadas por individuos que tenían motivos personales para verte muerto o encarcelado. Cass permaneció paralizado. ¿Qué eres un hombre libre, hijo? Has estado en libertad durante meses. Simplemente nadie sabía dónde encontrarte para comunicártelo. ¿Cómo es posible? Declaraciones de otros veteranos, documentación de archivos federales, pruebas que demuestran que tus acusadores pertenecían a una organización criminal. Tu nombre ha sido completamente rehabilitado. Maggie no pudo contener las lágrimas que rodaban por su rostro. Después de tantos años huyendo tanto temor, Cass finalmente era libre. ¿Significa que puede quedarse?, preguntó Toby apareciendo súbitamente junto a su madre. Puede quedarse con nosotros para siempre. Cass observó al pequeño, luego a Maggie, y finalmente contempló el rancho que había ayudado a defender. Si me quieren aquí, sí. Puedo quedarme permanentemente. «¡Te queremos!», exclamó el niño mientras lo abrazaba, y por primera vez en años Cass permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de sufrimiento o pérdida, sino de alivio, gratitud y esperanza, al fin realizada. Maggie se aproximó a ellos, y cuando Cass extendió su brazo para incluirla en el abrazo, supo que ambos habían encontrado lo que inconscientemente buscaban: una familia, un hogar, un futuro. Mientras el sheriff se llevaba a Price y sus hombres restantes, y los otros rancheros comenzaban a evaluar los daños y celebrar su victoria, Maggie permaneció en el porche con Cass y Toby, contemplando la tierra que habían defendido. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», respondió Cass, besando suavemente su cabeza. «Ahora construimos algo duradero». El humo se disipaba sobre Ash Hollow, llevándose consigo los espectros del pasado y las sombras del presente. Por primera vez en años, el futuro resplandecía tan claro y brillante como el cielo de Wyoming después de una tormenta. La batalla había concluido. La verdadera vida estaba por comenzar. 6 semanas después del enfrentamiento, Cass despertó con el suave repiqueteo de la lluvia sobre el tejado que tantas veces había reparado. Pero esta vez el sonido era distinto, melodioso en lugar de amenazante. Una sinfonía que transmitía seguridad en vez de una advertencia de goteras inminentes. Se vistió con cautela en la habitación que ahora compartía oficialmente con Maggie, procurando no perturbar su sueño. Se habían unido en matrimonio 3 semanas atrás, en una sencilla ceremonia en el pueblo con Nora McCready como testigo oficial, y Toby portando los anillos con orgullo. No había sido la boda fastuosa con la que muchas mujeres soñaban, pero resultó perfecta en su auténtica simplicidad. En la planta baja encontró a Toby ya despierto, concentrado en la mesa de la cocina con un libro de matemáticas abierto. El muchacho había madurado considerablemente en las últimas semanas, no solo en estatura, sino en su porte y en la seguridad que irradiaban sus ojos. «Buenos días, papá», saludó Toby sin apartar la vista de sus ejercicios. Esa palabra aún provocaba una emoción especial en el pecho de Cass. Había sido iniciativa de Toby llamarlo papá, una evolución natural que surgió sin necesidad de conversaciones formales. Maggie había derramado lágrimas de felicidad la primera vez que lo escuchó conmovida, al ver que su hijo finalmente tenía la figura paterna que tanto anhelaba. «Buenos días, hijo. ¿Completaste las tareas del rancho?» «Sí, señor. Los caballos están alimentados, recolecté los huevos, y Buttercup y su potro están en perfectas condiciones». Toby alzó la mirada. «¿Podemos practicar mi puntería hoy?» Cass había estado instruyendo al niño,
en el manejo de armas no por diversión, sino por necesidad práctica. Wyoming era una tierra agreste, y un hombre debía saber protegerse y defender a los suyos, aunque siempre con respeto por las armas y conciencia de su responsabilidad, después de terminar las labores del día y cuando tu madre lo autorice. Ya he dicho que sí. Maggie descendió por la escalera, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y una sonrisa que iluminaba la mañana más que el propio sol. Buenos días, mi amado esposo. Buenos días, mi querida esposa. Era un ritual matutino que jamás perdía su encanto. Esta afirmación diaria de lo que habían construido juntos significaba todo. Tras años de soledad para ambos, despertar al lado de alguien a quien amaban continuaba pareciendo un regalo divino. Durante el desayuno conversaron sobre los planes para la jornada. Había cercas que necesitaban reparación, donde las balas habían destrozado la madera, un nuevo corral que debían construir para los caballos adicionales que habían adquirido con la recompensa obtenida por ayudar en la captura de Price y las interminables tareas que implicaba mantener un rancho en funcionamiento. Nora vendrá esta tarde, comentó Maggie. Quiere discutir sobre la nueva maestra del pueblo. Han encontrado a alguien, una señorita de Denver. Según parece, está entusiasmada por vivir la aventura de la frontera. Espero que permanezca más tiempo que el anterior. El maestro previo había resistido exactamente 14 días antes de concluir que Ash Hollow era demasiado salvaje para su gusto. Su marcha había dejado a los niños del pueblo sin educación formal, dependiendo de sus padres para el aprendizaje básico. Tobe podrá volver a una escuela como corresponde, prosiguió Maggie, aunque me pregunto si logrará mantenerse quieto después de tantas aventuras vividas. Podré hacerlo, afirmó Tobe. Pero después de clases, puedo seguir ayudando con los caballos. Por supuesto, aseguró Cass. Este rancho te pertenece tanto como a nosotros. Tras el desayuno, Cass y Toby partieron a trabajar mientras Maggie se ocupaba de las labores domésticas. El ritmo de la vida en el rancho se había establecido naturalmente desde la batalla, cada uno encontrando su lugar en la rutina diaria. Estaban reparando un tramo de la cerca norte cuando apareció la primera visita del día. Tom Henderson cabalgó hacia ellos, su rostro aún mostrando las marcas del humo de aquella noche, cuando su rancho fue atacado. «Buenos días, Cass. Buenos días, Toby. Buenos días, Tom. ¿Cómo va la reconstrucción? Mejor de lo que esperábamos. Martha comenta que la nueva casa será incluso superior a la que teníamos antes». Tom desmontó de su caballo. «Aunque no he venido para hablar de construcciones. ¿Qué sucede? Los otros rancheros y yo hemos estado conversando sobre los acontecimientos recientes sobre nuestra organización y cómo luchamos y hemos unidos». Cass aguardó. La experiencia le había enseñado que Tom Henderson era un hombre que meditaba sus palabras. Consideramos que debemos mantener esta organización no solo para protegernos, sino para apoyarnos en general, compartir las tareas durante las épocas más intensas y ayudarnos cuando alguno enfrente dificultades. Como una asociación de rancheros. Precisamente. Y queremos que tú la dirijas. Cass se detuvo con el martillo suspendido sobre el clavo. Tom, escúchame antes de negarte. Posees la experiencia militar necesaria para organizarnos si surgen nuevos problemas. Pero más importante aún, tienes algo que todos respetamos. Durante el enfrentamiento podrías haber escapado. Podrías haber tomado un caballo y desaparecido en las montañas dejándonos enfrentar a Price solos. Pero no lo hiciste. Lo sabemos. Por eso exactamente queremos que seas nuestro líder. Cass miró a Toby, quien escuchaba con ojos entusiasmados. ¿Qué opinas, hijo? Creo que deberías aceptarlo, papá. Eres excelente ayudando a las personas. ¿Y mamá? ¿Ha mencionado algo al respecto? Tom sonrió. Maggie fue quien propuso tu nombre inicialmente. Esa tarde, cuando Nora McCready llegó para tratar los asuntos escolares, trajo más información del exterior. Price ha sido condenado a 15 años de prisión, informó mientras se acomodaba en el porche con una taza de café. Sus cómplices recibieron sentencias más leves por testificar en su contra. ¿Qué hay de la compañía ferroviaria?
preguntó Maggie. Se están distanciando de Price lo más rápido posible. Afirman que era un empleado corrupto que actuaba por cuenta propia. Nora bufó. Patrañas obviamente, pero suficientemente legal para mantenerlos fuera de problemas. ¿Significa esto que nuestras propiedades están protegidas? Tan protegidas como pueden estar. Los documentos fraudulentos han sido oficialmente anulados, y todos los propietarios afectados tienen sus títulos legítimos nuevamente. Cass se mecía en su silla contemplando el paisaje que ahora podía llamar verdaderamente hogar seguro. ¿Qué novedades hay sobre el nuevo profesor? Llegará la semana entrante. Se trata de la señorita Sarah Mitchell. Viene con excelentes referencias y, según dicen, tiene un carácter firme. Necesitará ese temple para educar a estos pequeños de Wyoming, comentó Maggie entre risas. Especialmente a cierto jovencito que hace poco ayudó a defender un rancho de unos bandidos, agregó Nora dirigiendo una mirada cómplice a Tobe. El muchacho se ruborizó, pero su sonrisa denotaba satisfacción. La noticia de su participación en el enfrentamiento se había difundido por todo el condado, convirtiéndolo en una especie de héroe local. Esa noche Maggie y Cass compartían el porche como tantas otras veces. Sin embargo, ahora reinaba una tranquilidad que no existía durante los primeros momentos tensos de su relación. Tom Henderson estuvo aquí hoy, mencionó Cass. Quieren que dirija una asociación de ganaderos. Lo sé, fue mi sugerencia. ¿Por qué no me lo mencionaste? Porque debía ser tu propia decisión. No quería influenciarte. Cass entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Qué opinas que debería hacer? Creo que ya conoces la respuesta. La has sabido desde que llegaste aquí. ¿Cuál es? Crear algo duradero. No solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Cass reflexionó sobre esto. Durante años su única preocupación había sido sobrevivir. Pasar un día más, llegar al siguiente pueblo, conseguir otro trabajo. Pero aquí en el rancho Rowe, había aprendido a proyectarse hacia el futuro, pensando en cosechas y ganado, en un niño que necesitaba estabilidad para crecer. Hay algo más que deseo construir, expresó finalmente. ¿Qué cosa? Una familia más numerosa. Si tú lo deseas. Maggie volteó a mirarlo, sus ojos brillaban bajo la luz lunar. Me estás preguntando si quiero tener más hijos. Te estoy preguntando si quieres tener hijos conmigo. Maggie sonrió, esa sonrisa que se había convertido en su tesoro más preciado. Cass Grady, pensé que jamás me lo preguntarías. Sus labios se encontraron bajo el manto estrellado de Wyoming, sellando un beso que contenía la promesa de un futuro compartido. Una familia que formar. Un rancho que prosperar. Una comunidad que guiar. ¿Sabes una cosa?, susurró Maggie al separarse. Creo que el tejado necesita una revisión. En serio, lo inspeccioné hace apenas unos días. Inspección de esposa. Es muy distinta a la inspección de un carpintero. ¿Y en qué consiste exactamente esa inspección de esposa? Acompáñame y te lo mostraré. Ascendieron al desván del granero, aquel espacio donde Cass había pasado sus primeras noches, donde había redactado aquella carta y contemplado la posibilidad de marcharse. Ahora servía como almacén, pero los recuerdos persistían intactos. ¿Recuerdas tu primera noche aquí?, preguntó Maggie. Cada instante. Jamás había experimentado tanta bondad de un desconocido. Pero no fui un extraño por mucho tiempo, ¿verdad? No, definitivamente no. Maggie se aproximó al ventanal que dominaba el patio principal. Observa allá abajo. ¿Qué percibes? Cass dirigió su mirada hacia donde ella señalaba. Bajo la luz plateada de la luna, las marcas de la batalla eran visibles. Los impactos de bala en el granero, los vestigios de las barricadas, la tierra removida de las trincheras defensivas. Veo cicatrices, respondió. Pero son cicatrices que están sanando. ¿Qué más ves? Cass observó con mayor atención. Veo nuestro hogar. Veo donde Tobe se convertirá en un hombre de bien.
Veo el lugar donde nuestros futuros hijos corretearán. Veo donde envejeceremos juntos. Ahora mira hacia el tejado. Cass elevó la vista hacia las tablas que había reparado innumerables veces. Veo un trabajo resistente. Veo algo construido para perdurar. Exactamente lo mismo que veo yo. Maggie se acercó más. El día que llegaste creí que solo reparabas un tejado. No imaginaba que estabas reparando mucho más. ¿Qué más estaba reparando? Nuestros corazones, nuestro destino, nuestra fe en que los buenos momentos perdurarían. Al amanecer siguiente, Cass asumió oficialmente el liderazgo de la Asociación de Rancheros. La reunión inaugural tuvo lugar en su granero con la participación de todos los rancheros de la comarca. Diseñaron estrategias para la protección colectiva, la colaboración económica y el respaldo comunitario. Sin embargo, más valioso que los acuerdos formales era el espíritu de unidad que impregnaba el granero. Estos hombres y mujeres habían combatido como uno solo. Habían puesto en riesgo todo por sus vecinos. Y ahora les unía algo más poderoso que documentos o convenios. Les unía la certeza de que en tierras como Wyoming la supervivencia no radicaba en el vigor individual, sino en la robustez de la comunidad. Transcurridos 2 meses, Maggie reveló a Cass su embarazo. Se lo comunicó durante el desayuno con naturalidad y sencillez, como quien comenta el clima. «Vamos a ser padres», anunció mientras cortaba su tocino. Cass se paralizó con el tenedor suspendido en el aire. «¿Qué para primavera calculo?» Toby, que dormitaba sobre su plato de avena, se espabiló al instante. «Un bebé. Tendré un hermano o hermana». «Eso será una sorpresa hasta que nazca», respondió Maggie sonriendo ante el asombro de su familia. Cass depositó su tenedor, se incorporó y rodeó la mesa para abrazar a su esposa. «Estás convencida, completamente segura. ¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera exactamente donde debo estar, haciendo precisamente lo que debo hacer». Aquella primavera, mientras el vientre de Maggie crecía y Toby se preparaba para su primer curso completo, en la nueva escuela, Cass volvió a subir al tejado del granero. Esta vez no para reparaciones, sino para contemplar la tierra que habían hecho suya. Desde las alturas divisaba todo el valle. Los ranchos vecinos, reconstruyéndose, los campos verdeciendo con el despertar primaveral, el pueblo de Ash Hollow, expandiéndose paulatinamente con nuevas familias atraídas por las historias de unión y solidaridad. Papá Toby ascendió por la escalera para reunirse con él. «¿Qué haces aquí arriba solo observando, hijo, contemplando y recordando?» «¿Qué recuerdas?» «El momento en que llegué aquí, lo atemorizado que me encontraba, lo desorientado que me sentía. No imaginaba entonces que este sitio sería mi salvación». «¿Te salvó?» «Nos salvamos mutuamente, tu madre, tú, yo, toda la comunidad. Nadie puede encontrar la salvación en soledad». Toby se acomodó junto a él en el borde del tejado con las piernas suspendidas en el aire. Era una perspectiva que habría alarmado a Maggie, pero Cass reconocía que el pequeño había heredado el equilibrio y la seguridad característicos de su padre. «¿Papá? Sí te quedarás con nosotros para siempre. Ahora». Cass observó a su hijo, a este niño que había aprendido a querer como si fuera de su propia sangre, y sintió la autenticidad de su respuesta en cada parte de su ser. «Para siempre, Toby, no existe lugar en el mundo donde prefiera estar. Qué bueno, porque te quiero y mamá te quiere, y el bebé que viene también te querrá. Y yo los amo a todos ustedes, más de lo que creía posible amar a alguien». Permanecieron allí sentados, mientras el sol descendía tras las montañas de Wyoming, el hombre que había llegado como un forastero hambriento y el niño que lo había acogido como familia desde el primer instante. Desde arriba podían observar a Maggie, trabajando en su huerto con una mano apoyada en su espalda para sostener el peso creciente del bebé. El tejado se sentía firme bajo sus pies, construido para resistir todas las tormentas que Wyoming pudiera enviar. Y Cass Grady, quien había pasado años escapando de su pasado, finalmente había encontrado un futuro por el cual valía la pena quedarse y construir. La carta que había intentado escribir durante tanto tiempo
Finalmente estaba completa no en papel, sino en la vida que había edificado. Era una carta dirigida a su yo más joven, al soldado quebrantado que había emergido de la guerra, convencido de no merecer paz ni felicidad. La carta expresaba: encontrarás tu camino a casa, hallarás una familia que te elegirá tanto como tú los eliges a ellos. Descubrirás que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas y que la redención es posible para cualquiera, dispuesto a esforzarse por merecerla. Mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo oscurecido, Cass Grady comprendió que por fin había encontrado aquello que había estado buscando durante toda su existencia. Un hogar al que pertenecer, personas a las que amar, y un propósito que trascendía la simple supervivencia. El tejado estaba reparado, su corazón sanado, su vida reconstruida. Y por primera vez en lo que podía recordar esto era suficiente, más que suficiente, lo era todo. A continuación te presentamos 2 historias extraordinarias que están esperando por ti. Simplemente selecciona la imagen que desees ver, y la historia comenzará a reproducirse.